Historias de la economía. Episodio 30. Auge y caída de Parmalat, el mayor fraude de la historia de Europa. Hubo una época durante el pasado siglo en el que Italia se convirtió en el país más vibrante, lleno de creatividad, innovación, talento, con una industria fuerte, crecimiento económico, grandes empresarios y llena de dinero, mucho dinero. En ese contexto es en el que Calixto Tanzi crea Parmalat, una empresa láctea familiar que con el tiempo acabaría convertida en una poderosa multinacional y que en 2003 se convirtió en el mayor fraude europeo de la historia. Tanzi falleció el pasado 2 de enero a los 83 años de edad por una infección pulmonar, en Parma. Cumplía arresto domiciliario. Había sido condenado a 17 años y medio de prisión por falsificar las cuentas de su compañía y hacer que miles de inversores perdieran sus ahorros. El empresario nació en 1938 cerca de Parma. En 1961 tuvo que dejar la universidad para hacerse cargo de la empresa familiar, tras la súbita muerte de su padre. Era una pequeña compañía dedicada a la fabricación de salami y conservas de tomate para la pasta. Tanzi, que tenía tan solo 22 años, decide introducirse en el mercado de la leche pasteurizada, que estaba dando sus primeros pasos. En 1963 funda Dietalat, que luego acabaría transformándose en Parmalat. Tomó dos decisiones al principio que fueron clave para alcanzar el éxito. Por un lado, el proceso de pasteurización, y por otro, el uso de los envases Tetra Pak, de origen sueco, que facilitaban la conservación y transporte del producto. En este sentido, apostó por el reparto puerta a puerta, con camiones que llevaban el logo de la compañía. Su estrategia fue tan acertada que crecía casi un 50% año tras año. Poco a poco, y sin apenas competencia, conquistaron la península italiana en pocos años. Su ambición era enorme. Queríamos que Parmalat se convirtiera en la Coca-Cola de la leche, contaba Domenico Barilli, exdirector general de la compañía y colaborador de Dietalat desde su fundación. En declaraciones recogidas por el estudio La leche es blanca pero no transparente de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la década de los 70 la compañía dio el siguiente paso, la internacionalización, empezando por Brasil, y fue solo el principio, ya que llegó a tener presencia en 30 países, donde llegó a acumular casi 200 fábricas que daban trabajo a 37.000 personas. El siguiente paso tras esta expansión internacional fue el lanzamiento de nuevos productos como yogures, galletas, snacks y otros relacionados con los desayunos. Estas nuevas líneas, en su momento álgido, llegaron a suponer el 60% de las ventas del grupo. En Estados Unidos, por ejemplo, se convirtieron en el tercer mayor vendedor de galletas. Pero el gran salto de la compañía llegó a finales de los 80 y durante la siguiente década. Empezó a comprar empresas, a crecer y llegó a luchar con Danone mano a mano por convertirse en la tercera mayor láctea del mundo. Y es en esa época en la que Tanzi decidió empezar a introducirse en otros sectores. Por ejemplo, se hizo con un canal de televisión, Odeon, para tratar de luchar contra el magnate Silvio Berlusconi. Una operación ruinosa en la que perdió más de 40 millones de euros. También compró un equipo de Fórmula 1, creó una agencia de viajes, pero si algo le dio fama, como a tantos otros millonarios, fue el fútbol. Ahora son los jeques árabes los que compran clubes, antes fueron los oligarcas rusos, pero en aquella época, a finales de los 80, los que invertían dinero sin freno eran los empresarios italianos. Tanto dinero movía el calcio en aquella época que se convirtió, sin duda, en la competición más importante del mundo. Tanzi, que ya estaba en la lista Forbes de millonarios, tenía cierta relación con el mundo de fútbol, pues había sido patrocinador durante 2 temporadas del Real Madrid de la Quinta del Buitre, en las que invirtió cientos de millones de pesetas. Pero quiso dar un paso más. Compró el club de su ciudad, el Parma, que jugaba en divisiones inferiores del fútbol italiano. Invirtió tanto dinero en el club que no solo lo llevó a la Serie A,
sino que se acabó convirtiendo en uno de los clubes de referencia en Europa. A principios de la década de los 90, y tras el ascenso a la Serie A, comenzó a formar una escuadra basada en estrellas de renombre internacional como Claudio Taffarel, Hristo Stoichkov o Gianfranco Zola, y en jugadores con un potencial enorme, Faustino Asprilla, Thomas Brolin o Filippo Inzaghi. Esta política de fichajes cambiaría en la segunda parte de la década con la entrada en vigor de la Ley Bosman, jóvenes italianos y estrellas internacionales. De esta forma fue como a los Gianfranco Zola o Antonio Benarribo se les unieron los Cannavaro, Buffon, Dino Baggio o Chiesa, que más adelante conformarían la espina dorsal de la selección italiana. Junto a ellos llegarían Hernán Crespo, la Bruja Verón o Lilian Thuram, jugadores con cierto renombre internacional. Para dirigirlos a todos, el Parma se hizo con los servicios del técnico Nevio Scala, semidesconocido hasta la fecha, pero la mayor parte de los éxitos llegarían bajo la batuta de Carlo Ancelotti en su primer trabajo como técnico y de Alberto Malesani. 2 copas de la UEFA, 2 copas de Italia, una Supercopa de Europa en la que sería la época más gloriosa del equipo de la Emilia-Romagna. Tal fue su impacto en el fútbol moderno que aún recordamos aquellos 11 clásicos con Buffon bajo palos, defensa de 3 con Thuram, Cannavaro y Sensini, Fuseli y Benarribo en las bandas, el doble pivote con Dino Baggio y Alain Beauchamp, Verón de enganche y en punta Hernán Crespo y Enrico Chiesa. Aquel Parma no ganó más porque, como decíamos, el fútbol italiano estaba lleno de millonarios. El Milán del propio Berlusconi, la Juventus de la familia Agnelli, el Inter de Massimo Moratti, la Lazio de Cragnotti, todos, curiosamente, millonarios que estuvieron relacionados en mayor o menor medida con la corrupción. En su interés por el fútbol y por la expansión internacional también adquirió el Palmeiras brasileño, en el que también hizo grandes inversiones en fichajes y con el que también ganó varios títulos. Pero contaba Tanzi posteriormente en uno de los juicios a los que tuvo que asistir que fue precisamente el fútbol el causante de todos los males, el que le hizo llevar a la empresa a la ruina. En noviembre de 2003, el grupo Deloitte, auditor de Parmalat, se negó a aprobar las cuentas del primer semestre de la compañía, una situación sorprendente porque contaba con una calificación de inversión. Y en diciembre, todo estalla. Parmalat declara que no puede hacer frente al vencimiento de una emisión de bonos de 150 millones, un símbolo de la mala situación financiera de la compañía, que tenía una facturación anual de 7.500 millones. Las acciones se hunden un 47%. El 15 de diciembre, Tanzi dimite. Abandona la empresa que había fundado 40 años antes. 2 días después se descubre un agujero contable de casi 4.000 millones de euros, después de que Bank of America negara que la compañía tuviera una cuenta en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, con 3.950 millones. Tras descubrirles, Parmalat reconoce una deuda de más de 7.000 millones de euros. La Fiscalía inicia una investigación por presunto fraude y esa misma semana descubre que esos 4.000 millones son solo una parte del problema, que en realidad las cuentas esconden muchas más falsedades. Parmalat, por ejemplo, decía haber recomprado 3.000 millones de su propia deuda y resultó ser mentira. La cantidad evaporada ya ascendía a 7.000 millones. El 22 de diciembre se consuma la caída bursátil. Las acciones de Parmalat ya no valen nada. De 1.800 millones de capitalización a 0, en tan solo un mes. Calixto Tanzi, desaparecido desde que estallara el escándalo, es detenido el 26 de diciembre, acusado de estafa, bancarrota fraudulenta y especulación abusiva. La SEC estadounidense, además, les demanda por haber engañado a los inversores para que acudieran a una oferta de bonos por 1.500 millones de euros, mientras cometía, cito, uno de los mayores y más descarados fraudes corporativos de la historia. La investigación posterior descubriría que, en realidad, el agujero contable era de 14.000 millones de euros. La compañía, obligada a endeudarse para hacer frente a todas las adquisiciones que había llevado a cabo, llevaba años falsificando sus cuentas, inflando sus ingresos y sus beneficios. Era el mayor fraude perpetrado por una empresa europea en la historia. El escándalo afectó a más de 100.000 inversores de todo el mundo, que habían comprado bonos de la compañía. Día a día,
todas las empresas del grupo fueron declarándose en bancarrota y suspendiendo pagos, incluyendo, claro, el equipo de fútbol, que nunca volvió a levantar cabeza. Para los italianos fue un golpe de realidad durísimo. Una de sus empresas más admiradas, un empresario que de la nada había creado un imperio mundial, resultó ser una estafa, una mentira. Fue un auténtico trauma. El gobierno italiano tuvo que intervenir para rescatar a Parmalat. Puso al frente de la compañía a Enrico Bondi, conocido como el Agente 007, que con su conocimiento, su capacidad para negociar y su cercanía a los políticos logró salvar la empresa. En 2005 volvió a cotizar en bolsa. Con Bondi a los mandos, el grupo fue recuperándose, aunque lejos de lo que un día llegó a ser. Para finales de la década estaba saneado, y en 2011 la compañía vivió un nuevo momento convulso. Fue adquirida por la francesa Lactatis, por más de 3.000 millones. Los italianos, que seguían traumatizados por la estafa, consideraron un golpe durísimo que la compañía pasase a manos francesas. Antes, en 2008, Tanzi fue condenado a 10 años de cárcel por fraude en primera instancia, y en 2011 el Tribunal de Apelación de Polonia le declaró culpable de manipulación del mercado, quiebra fraudulenta y otros cargos, sentenciando una condena de 17 años y medio de prisión. Debido a su estado de salud y su avanzada edad, entonces tenía 72 años, se le concedió el arresto domiciliario, que seguía cumpliendo hasta su muerte este año. En su testimonio ante el juez, el empresario Tanzi aseguró también que decenas de políticos italianos habían recibido fondos de la sociedad durante años, a cambio de favores para la empresa. El escándalo de Parmalat llegó a salpicar hasta el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Soy Javier Calvo y me he encargado de la adaptación y la locución de este texto. Agradezco a Jason Mavilla sus aportes futbolísticos sobre el Parma de los 90, mientras que la edición sonora ha sido cosa de Israel Cánovas. El Economista Podcast.